El hombre que aprendió a vivir solo, sin una mujer, descubrió algo que la mayoría de las personas jamás va a entender. Y lo que descubrió no tiene nada que ver con el orgullo, ni con el rencor, ni con haberse cansado del amor. Tiene que ver con algo mucho más profundo, algo que toca la raíz misma de lo que significa estar vivo y en paz consigo mismo. Algo que, cuando lo comprendes de verdad, te cambia para siempre la manera de mirarte al espejo cada mañana. Bienvenido a Psicovida. Antes de revelarte de qué se trata, necesito que te quedes. No te vayas de este video. Porque lo que voy a contarte hoy no es una opinión superficial ni un consejo vacío de esos que se repiten en cualquier parte. Es algo que he comprobado durante décadas de trabajo terapéutico, algo que he visto en la consulta, en las conferencias, en las cartas que me llegan de hombres de todo el planeta Tierra. Y te aseguro que lo que viene en los próximos minutos puede cambiar radicalmente la manera en que entiendes la soledad, las relaciones y sobre todo la manera en que te entiendes a ti mismo. Ahora, déjame plantearte algo que quizás nunca te has preguntado y que sin embargo es una de las cuestiones más importantes que un ser humano puede hacerse. La pregunta es esta: ¿por qué la sociedad entera, desde tu madre hasta los medios de comunicación, desde tus amigos hasta las películas que consumes, insiste en hacerte creer que un hombre mayor que vive solo sin una mujer es un hombre incompleto, un hombre fracasado, un hombre que algo hizo mal en la vida? ¿Por qué nos han enseñado que la soledad masculina, después de cierta edad, es sinónimo de derrota? Piénsalo un momento, porque esa pregunta esconde una trampa enorme, una trampa en la que han caído millones de hombres y que les ha costado años de infelicidad, de relaciones forzadas, de aguantar lo que no debían aguantar simplemente por el terror a quedarse solos. Y esa trampa, esa mentira disfrazada de verdad social, es exactamente lo que vamos a desmontar hoy, pieza por pieza. Y quiero que sepas algo más. Lo que acabo de decirte, ese gancho inicial se queda corto. Se queda muy corto comparado con lo que realmente vamos a explorar aquí. Porque la verdad sobre los hombres mayores que viven solos, sin una mujer, es mucho más sorprendente, mucho más liberadora y mucho más importante de lo que cualquier título de video podría anticipar. Hay una revelación al final de este recorrido que lo cambia todo, que redefine por completo lo que significa ser un hombre pleno después de los 50, los 60 o los 70 años. Voy a llegar a ella, te lo prometo. Pero necesito que caminemos juntos hasta allí, porque sin el recorrido completo, esa revelación no tendría el mismo peso ni el mismo impacto. ¿Estamos? Si esto resuena contigo, si algo dentro de ti siente curiosidad por lo que viene, dale a me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Me ayudas a que este mensaje llegue a más hombres que lo necesitan. Y ahora sí, comencemos. Hay una historia que la sociedad nos cuenta desde que somos niños. Una historia que se repite en las canciones, en las telenovelas, en las conversaciones familiares de los domingos, en los consejos bien intencionados de las abuelas. Esa historia dice más o menos lo siguiente: un hombre necesita una mujer para estar completo, sin ella le falta algo fundamental. Sin ella su casa está vacía, sin ella su vida no tiene verdadero sentido. Y esa historia es tan antigua y se ha repetido tantas veces que la mayoría de los hombres la han aceptado como si fuera una ley de la naturaleza, como si fuera tan innegable como que el sol sale por el este. Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si esa historia estuviera equivocada? No digo que las relaciones no sean valiosas. No digo que el amor de pareja no sea una de las experiencias más hermosas que puede vivir un ser humano. Claro que lo es. He dedicado buena parte de mi vida a escribir sobre el encuentro con el otro, sobre la importancia de amar con los ojos abiertos. Pero una cosa es elegir estar con alguien, porque tu vida se enriquece con esa persona, y otra muy distinta es creer que sin esa persona tu vida carece de valor. ¿Entiendes la diferencia? Porque esa diferencia, que parece sutil, en realidad es gigantesca. Es la diferencia entre la libertad y la dependencia. Es la diferencia entre amar y necesitar. Y es, curiosamente, la diferencia entre los hombres que viven en paz consigo mismos y los que viven atormentados por un vacío que ninguna compañía, por buena que sea, logra llenar. En mi experiencia como terapeuta he visto de todo. He visto hombres destrozados por una separación que tardaron años en superar. Hombres que sentían que les habían arrancado la mitad del cuerpo. Y he visto hombres que, después de esa misma separación, después de atravesar el dolor y el duelo, encontraron una versión de sí mismos que jamás habían conocido. He visto hombres de 70 años más vitales, más lúcidos y más presentes que muchos jóvenes de 30. Y también he visto hombres de 50 que parecían fantasmas, arrastrando los pies por la vida, apagados, grises,
simplemente porque estaban convencidos de que sin una mujer al lado no eran nadie. La diferencia entre unos y otros nunca fue la edad, ni el dinero, ni la suerte, ni siquiera la salud. La diferencia siempre fue la misma, la relación que tenían consigo mismos. Porque la gran mentira que nos contaron no es que las mujeres sean malas, no es eso, no tiene nada que ver con eso. Hay mujeres extraordinarias, compañeras increíbles, seres humanos luminosos, con quienes compartir la vida es un regalo. La gran mentira es otra, es que un hombre no puede ser feliz solo, que un hombre solo es un hombre a medias, que la soledad elegida es una forma disfrazada de fracaso. Y esa mentira ha causado más dolor del que cualquiera podría imaginar. Ha empujado a hombres a permanecer en relaciones que los destruían, a buscar compañía desesperadamente sin importar la calidad de esa compañía, a sentir vergüenza por disfrutar de su propia presencia, y es hora de que alguien lo diga con todas las letras. Ahora quiero hablar de algo que genera mucha confusión y que es fundamental entender para no caer en un error muy común. Cuando hablamos de hombres mayores que viven solos y que han aprendido a ser independientes, mucha gente lo confunde con frialdad, con indiferencia, con haberse cerrado al mundo, como si ser independiente emocionalmente significara no sentir nada, no necesitar a nadie, volverse una roca impenetrable. Y no es así, no tiene nada que ver con eso. La independencia emocional no es dejar de sentir, es dejar de depender de lo que sientes para funcionar. Es poder estar triste un martes por la noche y aún así levantarte el miércoles y seguir con tu vida. Es poder extrañar a alguien sin que esa añoranza te paralice. Es poder disfrutar de la compañía sin que la ausencia de esa compañía te destruya. El hombre emocionalmente independiente no es un hombre frío, es un hombre que ha aprendido a regularse, a sostenerse, a no depositar todo su equilibrio emocional en otra persona. Y esto es algo que lleva tiempo construir. No sucede de un día para otro. No sucede simplemente porque te lo propongas una mañana mientras desayunas. Se construye día a día, decisión a decisión. Cada vez que sientes la tentación de llamar a alguien solo porque no soportas el silencio de tu casa y decides, en cambio, quedarte con ese silencio un rato más, estás fortaleciendo un músculo interior que la mayoría de los hombres ni siquiera sabe que tiene. Cada vez que sientes tristeza y en lugar de huir de ella, te permites sentirla, observarla, dejarla pasar como pasa una nube, estás ganando terreno en tu propia independencia emocional. No se trata de reprimir, se trata de no esclavizarse. ¿Qué puedes hacer tú para empezar a desarrollar esa independencia emocional? Lo primero es aprender a estar contigo mismo sin distracciones. Suena simple, pero es de las cosas más difíciles que hay. Inténtalo. Una tarde entera sin televisión, sin teléfono, sin radio, sin nada. Solo tú y tu propia presencia. Los primeros minutos serán incómodos. Tu mente te va a pedir que hagas algo, que llames a alguien, que enciendas alguna pantalla. Resiste. Quédate ahí. Porque en ese silencio, en esa incomodidad, está el inicio de una relación contigo mismo que puede transformarlo todo. También te recomiendo algo que hago con muchos de mis pacientes. Escríbete una carta. Escríbele una carta al hombre que eres hoy desde el hombre que quieres llegar a ser. Dile lo que admiras de él. Dile también lo que necesita mejorar. Pero díselo con cariño, como se le habla a alguien que uno quiere. Ese ejercicio, que parece tonto, tiene un poder enorme. Porque te obliga a mirarte con los ojos del afecto y no con los ojos del juicio. Hay algo que los hombres mayores tienen y que ningún joven puede comprar, imitar ni acelerar, por más talentoso o ambicioso que sea. Me refiero a la experiencia. Pero no la experiencia como dato, no la experiencia como lista de cosas vividas, sino la experiencia como sabiduría del cuerpo, como conocimiento que se ha sedimentado en los huesos después de décadas de aciertos y errores, de alegrías y golpes, de pérdidas y descubrimiento. Un hombre de 60 años que ha vivido de verdad, que no se ha pasado la vida dormido, sabe cosas que un libro no puede enseñar. Sabe que las discusiones que parecían el fin del mundo a los 30 eran, en realidad, pequeñas tormentas en un vaso de agua. Sabe que las personas que se fueron de su vida, aunque dolió perderlas, le dejaron espacio para que llegaran otras o para que llegara algo mejor todavía, el encuentro consigo mismo. Sabe que el dinero importa, pero no tanto como la salud. Sabe que la salud importa, pero no tanto como la paz interior. Y sabe que la paz interior no se compra, no se hereda, no se encuentra en ningún lugar del mundo excepto dentro de uno mismo. Y esa experiencia, cuando se vive en soledad elegida, se potencia de una manera extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque el hombre que vive solo no tiene a nadie que le filtre la realidad.
No tiene a nadie que le diga lo que tiene que pensar o sentir sobre lo que le pasa. Se enfrenta a la vida en crudo, sin intermediarios, sin amortiguadores. Y eso, que al principio puede parecer duro, con el tiempo se convierte en un regalo, porque lo obliga a desarrollar un criterio propio, una voz interior fuerte, una brújula interna que no depende de la aprobación de nadie. He conocido hombres mayores que viven solos y que tienen una claridad mental que asombra. Saben lo que quieren y lo que no quieren. Saben con quién quieren pasar su tiempo y con quién no. No pierden energía en quejas estériles ni en dramas innecesarios. Han aprendido, a fuerza de vivir, a distinguir lo esencial de lo superficial. Y esa capacidad de discernimiento, esa elegancia interior para elegir cómo invertir el tiempo que les queda, es una de las señales más claras de madurez que existen. No es que se hayan vuelto selectivos por capricho, es que la vida les enseñó que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que malgastarlo en lo que no nos aporta es una falta de respeto hacia uno mismo. Si tú estás en ese momento de la vida en el que la experiencia ya te ha enseñado muchas cosas, te invito a que hagas algo que pocos hombres hacen. Siéntate un rato y haz un inventario honesto de lo que has aprendido. No de lo que has logrado, no de lo que has acumulado, sino de lo que has aprendido. ¿Qué sabes hoy que no sabías hace 20 años? ¿Qué errores agradeces haber cometido porque te enseñaron algo irreemplazable? ¿Qué verdades has descubierto sobre ti mismo que solo el tiempo pudo revelarte? Ese inventario, si lo haces con honestidad, te va a demostrar algo que quizás no te habías dado cuenta, que eres mucho más rico de lo que crees. No en dinero, en sabiduría. Y esa riqueza, a diferencia de las demás, no se devalúa con los años, se multiplica. Y ahora llegamos a un punto crucial, un punto que necesito que entiendas muy bien porque es donde la mayoría de las personas se confunden. No toda soledad es igual. Hay una soledad que duele, que pesa, que enferma. Y hay una soledad que sana, que fortalece, que libera. La diferencia entre una y otra no está en las circunstancias externas. No depende de cuántas personas tengas alrededor. Depende de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Depende de si la elegiste o no. La soledad impuesta es la del hombre que está solo porque no sabe cómo conectar con otros. Es la del hombre que perdió a su pareja y siente que el mundo se acabó. Es la del hombre que se ha aislado no por elección, sino por miedo, por vergüenza, por desconfianza. Esa soledad sí es un problema. Esa soledad necesita atención, necesita a veces ayuda profesional, necesita que alguien extienda una mano y diga, no tienes por qué pasar por esto solo. Pero la soledad elegida es otra cosa completamente diferente. La soledad elegida es la del hombre que ha decidido conscientemente que prefiere estar consigo mismo antes que estar mal acompañado. Es la del hombre que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía, que se ha convertido en alguien con quien le gusta estar. Esa soledad no es un síntoma de nada, es un logro, es una conquista, es el resultado de un trabajo interior profundo que la mayoría de las personas ni siquiera se atreven a empezar. Y quiero que pensemos juntos en algo. La sociedad celebra al hombre que tiene pareja, lo felicita, lo aplaude, lo considera exitoso. Pero al hombre que elige vivir solo lo mira con sospecha, con lástima, a veces incluso con desprecio. Y eso es injusto, porque elegir la soledad requiere mucho más coraje que elegir la compañía. Buscar pareja es fácil. Lo difícil es no buscarla cuando no la necesitas. Estar con alguien para no sentirte solo es fácil. Lo difícil es estar solo y no sentirte incompleto. Y los hombres que han logrado eso merecen un reconocimiento que rara vez reciben. Si tú estás viviendo una soledad que no elegiste y que te pesa, lo primero que necesitas saber es que ese dolor es legítimo y no debes avergonzarte de él. Está bien admitir que te sientes solo, está bien pedir ayuda, pero lo segundo que necesitas saber es que esa soledad impuesta puede transformarse en soledad elegida. No de golpe, no mañana, pero sí con el tiempo y con trabajo interior. El camino empieza por dejar de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Empieza por preguntarte, con total honestidad, si lo que extrañas es a la persona que perdiste o si lo que extrañas es no tener que enfrentarte a ti mismo. Porque muchas veces, más veces de las que la gente admite, lo que nos asusta de la soledad no es la ausencia del otro, es la presencia de uno mismo. Y justamente ahí, en esa presencia que nos asusta, donde está la puerta hacia todo lo que vamos a descubrir en lo que queda de este video, ningún hombre mayor que vive solo llegó ahí por casualidad. Detrás de cada hombre que habita su soledad con dignidad hay una historia. A veces es una historia de amor que terminó
A veces es una historia de desamor que duró demasiado. A veces es una historia de descubrimiento tardío, ¿no? De darse cuenta a los 50 o 60 años de que había estado viviendo la vida de otro, cumpliendo un guión que no era suyo. He escuchado cientos de estas historias en consulta y hay algo que se repite en casi todas. Casi todos estos hombres, cuando miran hacia atrás, no culpan a sus exparejas. No hablan con rencor de las mujeres que pasaron por sus vidas. Al contrario, la mayoría agradece. Agradece los años compartidos, agradece lo aprendido, agradece incluso el dolor, porque el dolor fue el maestro que los obligó a crecer. Lo que sí reconocen, casi sin excepción, es que durante mucho tiempo no fueron capaces de ser ellos mismos dentro de esas relaciones. No porque la otra persona se lo impidiera necesariamente, sino porque ellos mismos no sabían quiénes eran. Recuerdo un hombre, tendría unos 67 años, que me dijo algo que me pareció brillante en su sencillez. Me dijo que había estado casado 2 veces y que en ambos matrimonios había sido un buen marido, un buen proveedor, un hombre responsable, pero que nunca en ninguno de los dos había sido él, siempre fue lo que la situación le exigía ser. El marido perfecto, el padre ejemplar, el vecino amable, máscaras, todas máscaras. Y cuando finalmente se quedó solo, cuando ya no tuvo que interpretar ningún papel para nadie, se miró al espejo y se preguntó quién era el hombre que le devolvía la mirada. Y descubrió con asombro y con algo de miedo que no tenía la menor idea. Ese fue el comienzo de su verdadero viaje. Las relaciones pasadas, cuando se miran con honestidad y sin amargura, son una escuela extraordinaria. Te enseñan qué toleras y qué no. Te enseñan dónde están tus límites y cuántas veces los cruzaste sin darte cuenta. Te enseñan cómo amas, qué esperas del amor, qué estás dispuesto a dar y qué ya no estás dispuesto a sacrificar. Y eso no significa que todas las relaciones hayan sido un error, no. Significa que cada relación fue una etapa de aprendizaje, una pieza del rompecabezas que te trajo hasta donde estás hoy. Si estás en ese punto en el que miras hacia atrás y te preguntas qué salió mal, quiero proponerte un cambio de perspectiva. En lugar de buscar culpables, busca lecciones. En lugar de preguntarte qué hiciste mal, pregúntate qué aprendiste. Y sobre todo, en lugar de sentir que tus relaciones pasadas fueron tiempo perdido, empieza a verlas como el terreno fértil donde se sembró la persona que eres hoy. Ese cambio de mirada, por simple que parezca, tiene la capacidad de transformar el resentimiento en gratitud. Y un hombre que vive desde la gratitud en lugar del rencor es un hombre que irradia algo que no se puede fingir. Hay un momento del día que revela más sobre un hombre que cualquier conversación. Ese momento es el despertar. Cuando abres los ojos por la mañana y lo primero que encuentras es el silencio, tu propia respiración, las sábanas que solo tú has arrugado, la luz que entra sin que nadie haya corrido la cortina antes que tú. En ese instante, en esos primeros segundos de conciencia, se define algo fundamental. Si vas a vivir ese día desde la plenitud o desde la carencia. El hombre que ha aprendido a despertar solo sin sentir que le falta algo, ha ganado una batalla que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Porque la mañana es el momento más vulnerable del día. Es cuando las defensas están bajas, cuando el ruido del mundo todavía no ha llegado para distraerte. Es cuando la verdad sobre cómo te sientes realmente sale a la superficie sin filtros. Y si en ese momento puedes mirar el techo de tu habitación, respirar profundo y sentir que estás bien, que no necesitas que nadie esté ahí para que tu día tenga sentido, entonces has logrado algo que la mayoría de las personas buscan toda su vida sin encontrar. Pero además del despertar, están todas esas pequeñas cosas que el hombre que vive solo convierte en rituales propios. La forma en que prepara su café, el orden en que lee las noticias, el paseo de media mañana que nadie le sugirió, la música que elige sin tener que negociar con nadie, la cena que prepara a su gusto con los ingredientes que él prefiere a la hora que le da la gana. Esos pequeños actos, que vistos desde fuera podrían parecer insignificantes, son en realidad ejercicios de soberanía personal. Son declaraciones silenciosas de que este hombre se conoce, se respeta y se trata bien. Y esa capacidad de construir una vida cotidiana que te satisfaga sin depender de la presencia de otro para que los días tengan estructura y sentido, es algo que se aprende solo cuando vives solo. No hay otra forma. Puedes leer todos los libros del mundo sobre independencia y autodescubrimiento, pero hasta que no te enfrentas a la realidad de una casa vacía un viernes por la noche y descubres que puedes convertir esa noche en algo bueno, algo tuyo, algo placentero,
no sabes realmente de qué estás hecho. Si estás empezando este camino y las mañanas todavía se sienten pesadas, te voy a dar algo concreto que hacer. Crea un ritual matutino que sea solo tuyo. No tiene que ser complicado. Puede ser tan simple como preparar tu desayuno favorito mientras escuchas algo que te guste, sentarte junto a la ventana con tu café y mirar afuera 5 minutos sin hacer nada más, escribir 3 cosas por las que sientes gratitud ese día. Lo importante no es que hagas, sino que sea algo que tú elegiste, algo que te pertenece, algo que no depende de nadie más que de ti. Con el tiempo, ese ritual se convertirá en el ancla de tus días. Y un hombre con un ancla propia no necesita agarrarse de nadie para no irse a la deriva. Ahora bien, sería deshonesto de mi parte pintar todo de color de rosa. No todo es perfecto en la vida del hombre que vive solo. Hay trampas, hay riesgos, hay zonas oscuras que es necesario reconocer para poder trabajar en ellas. Y precisamente porque este video no está hecho para decirte solo lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar, voy a hablarte de esas trampas con total franqueza. La primera, y quizás la más peligrosa, es el aislamiento disfrazado de independencia. Hay hombres que confunden no necesitar a nadie con no conectar con nadie. Y son cosas muy diferentes. La independencia emocional es hermosa. El aislamiento es peligroso. El ser humano, por más fuerte e independiente que sea, necesita contacto, necesita conversación, necesita sentir que pertenece a algo que va más allá de sí mismo. Y cuando un hombre se encierra en su casa, en su rutina, en su zona de confort, y deja de salir, deja de llamar a sus amigos, deja de participar en actividades sociales, no está siendo independiente, está huyendo. Y la huida, por cómoda que parezca, siempre cobra su precio. La segunda trampa es descuidar el cuerpo. Y esto lo veo mucho, muchísimo. Hombres que viven solos y que al no tener a nadie que los observe o los cuide, empiezan a descuidarse. Comen mal, no porque no sepan cocinar, sino porque les da igual. Dejan de hacer ejercicio. Postergan las visitas al médico. Se abandonan físicamente porque sienten en algún rincón oscuro de su mente que ya no importa, que ya nadie los mira, que ya para qué esforzarse. Y esa es una de las mentiras más destructivas que la soledad puede susurrarle a un hombre. Porque tú no te cuidas para que te miren, te cuidas porque mereces estar bien. Te cuidas porque tu cuerpo es tu casa, la única que vas a tener en esta vida. Y mantenerla en buen estado no es vanidad, es dignidad. La tercera trampa es la rigidez. El hombre que vive solo durante mucho tiempo corre el riesgo de volverse inflexible, de acostumbrarse tanto a hacer las cosas a su manera que cualquier alteración, cualquier imprevisto, cualquier persona que entre en su espacio, le resulta una invasión intolerable. He visto hombres que se molestan si alguien mueve un vaso de lugar en su cocina, hombres que no pueden dormir en una cama que no sea la suya, hombres cuya rutina se ha convertido en una jaula dorada de la que no quieren salir. Y eso no es plenitud. Eso es miedo disfrazado de orden. Si te reconoces en alguna de estas trampas, no te juzgues, no te castigues. Simplemente obsérvalo con curiosidad, como quien observa un mapa y descubre que se ha desviado ligeramente del camino. La solución no es dramática. Para el aislamiento, comprométete con al menos una actividad social a la semana. Un café con un amigo, una clase de algo que te interese, un grupo de caminata, lo que sea. Para el descuido del cuerpo, hazte una promesa simple. Una revisión médica al año, una caminata diaria de 30 minutos, una alimentación que incluya más verduras y menos cosas procesadas. Y para la rigidez, intenta una vez a la semana hacer algo fuera de tu rutina, algo pequeño, cocinar un plato diferente, tomar un camino distinto para ir a comprar el pan, llamar a alguien con quien no hablas hace meses. Esos pequeños actos de flexibilidad mantienen viva la capacidad de adaptarse. Y la capacidad de adaptarse es lo que nos mantiene jóvenes por dentro, mucho más allá de lo que dice el calendario. Quiero dedicar un momento a hablar de algo que muchos hombres mayores subestiman y que, sin embargo, es uno de los pilares más importantes de una vida plena en soledad. Me refiero a la amistad. No la amistad de la juventud, esa que se basaba en salir de fiesta o en compartir aventuras. Hablo de la amistad madura, la amistad que se construye sobre la honestidad, sobre el respeto mutuo, sobre la capacidad de estar presente sin invadir. Un hombre mayor que vive solo y que tiene 2 o 3 amigos de verdad, amigos con los que puede hablar sin máscaras, amigos que lo llaman para preguntarle cómo está y que de verdad quieren saber la respuesta, ese hombre tiene un tesoro que el dinero no puede comprar. Porque la amistad en la madurez cumple una función que muchas veces se le atribuye exclusivamente a la pareja, la función de ser testigo de tu vida,
de que alguien sepa que existes, que le importes a alguien, que haya una persona en el mundo que se daría cuenta si mañana no contestas el teléfono. Recuerdo a dos pacientes que conocí por separado y que curiosamente terminaron haciéndose amigos fuera de la consulta. Eran dos hombres de más de 60 años, ambos divorciados, ambos viviendo solos. Uno era ingeniero jubilado, el otro había sido profesor de historia. No tenían casi nada en común en términos de intereses, pero compartían algo mucho más profundo, la honestidad con la que enfrentaban su situación y la disposición a no quedarse estancados. Empezaron a juntarse una vez por semana a caminar por un parque. Solo eso. Caminaban y hablaban. Y en esas caminatas se contaron cosas que nunca le habían contado a nadie. Miedos, arrepentimientos, sueños que todavía les quedaban. Y esa amistad, que nació de la más pura casualidad, se convirtió para ambos en uno de los pilares más sólidos de su nueva vida. Si sientes que te faltan amistades de ese calibre, no esperes a que aparezcan mágicamente. Sal a buscarlas. Apúntate a un taller, a un voluntariado, a un grupo de lectura, a una actividad deportiva. Y cuando conozcas a alguien con quien sientas esa conexión, esa comodidad de poder ser tú mismo, cuida esa relación como si fuera una planta delicada. Riégala, dedícale tiempo. No la des por sentada, porque los buenos amigos en la madurez no abundan, y cuando aparecen son un regalo que hay que honrar. Hay algo que quiero decir con mucha claridad, porque creo que no se dice lo suficiente. Tu cuerpo, el cuerpo de un hombre mayor que vive solo, no es un cuerpo en declive que espera el final. Es un cuerpo que ha sobrevivido a décadas de esfuerzo, de trabajo, de emociones contenidas, de noches sin dormir, de preocupaciones infinitas. Es un cuerpo que ha cargado peso, literal y figurado, durante toda una vida. Y ese cuerpo merece ser tratado con respeto, con cariño, con atención. Uno de los errores más graves que cometen los hombres mayores que viven solos es desentenderse de su salud. Y no lo hacen por ignorancia. Lo hacen por una combinación de pereza, de resignación y de esa masculinidad tóxica que les enseñó desde niños que ir al médico es de débiles, que aguantar el dolor es de hombres, que quejarse está prohibido. Y esa actitud, que a los 30 años parecía un acto de valentía, a los 60 se convierte en una bomba de tiempo. Mantener el cuerpo activo y sano cuando vives solo no es un lujo, es una necesidad absoluta. Porque si tú no cuidas tu cuerpo, nadie lo va a hacer por ti. No hay una esposa que te obligue a ir al cardiólogo. No hay alguien que te prepare una ensalada cuando tú preferirías comer cualquier cosa rápida. Eres tú, y solo tú, el guardián de tu salud. Y asumir esa responsabilidad con seriedad es quizás el acto de amor propio más importante que puedes realizar. No te estoy pidiendo que te conviertas en un atleta. Te estoy pidiendo que camines, que te muevas, que salgas de la silla y de la cama y hagas que tu sangre circule todos los días. 30 minutos de caminata al día cambian la química de tu cerebro, reducen la ansiedad, mejoran el ánimo, fortalecen el corazón y además te sacan de casa, te ponen en contacto con el mundo, te recuerdan que hay una afuera que vale la pena habitar. Te estoy pidiendo también que comas como alguien que se quiere, que no vivas de pan y embutidos, porque es lo más fácil, que aprendas a disfrutar del acto de cocinar, de elegir ingredientes frescos, de sentarte a la mesa aunque sea solo, porque el acto de alimentarte bien es un acto de dignidad que no necesita testigos. Y ahora vamos a hablar de algo de lo que casi nadie habla cuando se refiere a hombres mayores que viven solos. Vamos a hablar del deseo, de la sexualidad, de esa dimensión de la vida que la sociedad parece creer que se apaga a partir de cierta edad, como si el cuerpo viniera con una fecha de caducidad para el placer. Pues no, el deseo no desaparece a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Se transforma, se modifica, toma nuevas formas, pero no desaparece. Y el hombre que vive solo necesita reconciliarse con esa parte de sí mismo sin vergüenza y sin culpa. No tiene que justificarse ante nadie por seguir siendo un ser vivo con necesidades y con ganas. El deseo es una señal de vitalidad, no algo de lo que esconderse. Lo que sí cambia con la edad es la relación con el deseo. El hombre maduro ya no busca la cantidad sino la calidad. Ya no necesita demostrar nada. Ya no está atrapado en el rendimiento ni en la conquista. Puede, si así lo decide, vivir su sexualidad de formas más serenas, más conscientes, más conectadas consigo mismo. Y puede también elegir que esa dimensión de su vida tome un segundo plano durante un tiempo sin que eso signifique que algo está mal. Todo es válido, siempre que sea una elección, y no una renuncia forzada por la vergüenza o el prejuicio. Si este tema te incomoda, quiero que te preguntes por qué. ¿Quién te enseñó que un hombre mayor no debería hablar de estas cosas?
¿Quién te hizo creer que el deseo tiene fecha de vencimiento? Revisar esas creencias es parte del camino hacia una vida plena. Y un hombre que se reconcilia con su propio deseo, sea cual sea su edad, es un hombre que se ha reconciliado con estar vivo. Este es uno de los temas más importantes de todo lo que vamos a tratar hoy. Y quiero que le prestes especial atención porque conecta directamente con esa verdad final que te estoy reservando. Uno de los mayores riesgos del hombre mayor que vive solo no es la soledad en sí misma, es la falta de propósito. Cuando eres joven el propósito viene dado. Tienes que estudiar, encontrar trabajo, construir una carrera, formar una familia, criar hijos, pagar una hipoteca. La vida te mantiene ocupado con una lista interminable de objetivos que cumplir. Pero llega un momento, generalmente alrededor de los 50 o 60 años, en que muchos de esos objetivos ya se cumplieron o dejaron de tener sentido. Los hijos se fueron. La carrera profesional llegó a su techo o terminó con la jubilación. La casa ya está pagada. Y entonces aparece una pregunta que puede ser devastadora si no estás preparado para ella. ¿Y ahora qué? Esa pregunta, ese vacío de propósito, ha hundido a más hombres que cualquier divorcio o enfermedad. Porque un hombre sin propósito es un barco sin timón. Flota, pero no va a ninguna parte. Se levanta cada mañana sin una razón clara para hacerlo. Y con el tiempo esa falta de dirección se convierte en apatía, la apatía en tristeza, la tristeza en abandono y el abandono en deterioro. Pero aquí viene la buena noticia. El propósito no se acaba, se transforma. Lo que antes era criar a tus hijos puede convertirse en ser un abuelo presente y significativo. Lo que antes era destacar en tu profesión puede convertirse en transmitir lo que aprendiste a las nuevas generaciones. Lo que antes era ganar dinero puede convertirse en dedicar tu tiempo a una causa que te importe, a un voluntariado, a un proyecto comunitario, a escribir ese libro que siempre quisiste escribir, a aprender ese instrumento que dejaste pendiente, a viajar a ese lugar que nunca visitaste. El secreto está en entender que el propósito no tiene que ser grandioso, no tienes que salvar al mundo. El propósito puede ser tan simple como cuidar un huerto, enseñarle a tu nieto a jugar al ajedrez, cocinar cada domingo para tus amigos, mantener tu barrio más limpio, leer un libro a la semana y compartir lo que aprendiste. Lo que importa no es el tamaño del propósito, sino la constancia con la que lo habitas. Un hombre con propósito, por pequeño que sea, se levanta diferente, camina diferente, mira diferente, está vivo de verdad y no simplemente existiendo. Quiero que hagas algo esta semana. Quiero que te sientes con un papel y te hagas esta pregunta. Si supiera que me quedan exactamente 10 años de vida, ni uno más ni uno menos, ¿a qué dedicaría mi tiempo? No lo que deberías hacer, no lo que se espera de ti, sino lo que genuinamente te haría sentir que tus días valieron la pena. La respuesta a esa pregunta, sea cual sea, es tu propósito. Y perseguirlo es tu tarea más importante. Otro aspecto que no se puede ignorar es cómo cambia la relación con los hijos y con la familia cuando un hombre decide o acepta vivir solo, porque muchas veces los hijos se preocupan, a veces se sienten culpables, a veces quieren intervenir y organizar la vida de su padre como si él fuera un niño que necesita supervisión. Y aunque esa preocupación nace del amor, puede convertirse en una fuente de conflicto si no se maneja con inteligencia y con límites claros. El hombre mayor que vive solo necesita aprender a comunicar dos cosas a su familia con total claridad. La primera es que está bien, que ha elegido esta forma de vida o que la ha aceptado con dignidad y que no necesita ser rescatado. Y la segunda es que sigue necesitando vínculos con ellos, pero vínculos basados en el respeto mutuo, no en la sobreprotección ni en la pena. No quiere que lo llamen para verificar que sigue vivo. Quiere que lo llamen porque les nace, porque quieren compartir algo con él, porque valoran su compañía y su opinión. He visto cómo muchos conflictos entre padres mayores y sus hijos adultos nacen de un malentendido fundamental. Los hijos ven a su padre solo y proyectan su propio miedo a la soledad. Asumen que si él está solo debe estar sufriendo y a veces intentan resolverle la vida, presentarle mujeres, mudarlo más cerca, llenarlo de actividades que él no pidió. Y el padre, que quizás está en paz con su situación, se siente invadido, incomprendido, tratado como alguien incapaz. Si eres un hombre en esta situación, habla con tus hijos, habla con tu familia, pero no desde la defensiva, habla desde la calma, desde la seguridad de quien sabe lo que quiere. Diles que agradece su preocupación, pero que tu soledad no es un problema que necesite solución. Diles que eres más feliz de lo que ellos creen, y sobre todo demuéstralo con hechos. Un padre que está activo, que cuida su salud, que tiene proyectos, que se ve bien, que sonríe cuando habla, es la mejor prueba de que su elección de vida es válida. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Llegamos a un punto delicado pero necesario. Porque este video no sería honesto si no aclarara algo que puede malinterpretarse fácilmente.
Hablar de hombres que viven solos sin una mujer no es, bajo ninguna circunstancia, hablar en contra de las mujeres. No es eso. No tiene nada que ver con eso. Y quiero ser absolutamente claro al respecto. Las mujeres han sido, son y serán una parte fundamental de la experiencia humana. Compañeras extraordinarias, madres valientes, amigas leales, profesionales brillantes, seres humanos con una capacidad de empatía y de fortaleza que muchas veces supera con creces la de los hombres. Este video no va de despreciar a las mujeres, va de entender que un hombre no necesita tener una mujer al lado para considerarse completo. Esas son dos cosas muy diferentes. Hay hombres que vivieron relaciones maravillosas con mujeres increíbles y que por las razones que sea ahora están solos y están bien. Agradecen lo que vivieron y no necesitan repetirlo para ser felices. Hay hombres que tuvieron relaciones difíciles, incluso destructivas, y que han decidido tomarse un tiempo para sanarse antes de volver a abrirse a alguien. Y están bien también. Y hay hombres que simplemente descubrieron que su camino es otro, que disfrutan de su propia compañía, que no sienten la necesidad de compartir su cotidianidad con una pareja, y están bien igualmente. El problema nunca fue la mujer. El problema siempre fue la creencia de que sin ella no puedes estar bien. Esa creencia le quita valor tanto al hombre como a la mujer. Al hombre porque lo convierte en un ser dependiente, y a la mujer porque la reduce al rol de completar al otro, como si su función en la vida fuera llenar el vacío de alguien más. Nadie debería cargar con esa responsabilidad, ni las mujeres ni los hombres. Si alguna vez vuelves a abrirte a una relación, que sea desde la plenitud, que sea porque elegiste compartir algo que ya tienes, no porque necesitas que alguien te dé lo que te falta, esa es la base de cualquier relación sana. Y paradójicamente, los hombres que han aprendido a estar solos son los que mejores parejas pueden llegar a ser si es que deciden serlo. Porque no buscan una madre ni una cuidadora, ni alguien que les resuelva la vida. Buscan una compañera de camino. Y eso, créeme, es mucho más hermoso. Estamos llegando a la parte final de este recorrido. Y quiero ser completamente transparente contigo. Envejecer solo tiene aspectos maravillosos que hemos explorado a lo largo de este video. Pero también tiene un aspecto que sería irresponsable ignorar, la vulnerabilidad. A medida que pasan los años, el cuerpo se hace más frágil. Las enfermedades aparecen con más frecuencia. La movilidad puede reducirse. Y el hombre que vive solo necesita enfrentar una realidad incómoda. Llegará un momento en que quizás necesite ayuda. Y pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia, es previsión, es madurez. La clave está en prepararse. Tener un plan, saber a quién llamar si algo pasa, tener los documentos en orden, conocer tus opciones, hablar con tus hijos si los tienes, sobre cómo quieres que sea tu vejez más avanzada, no esperar a que una crisis te obligue a improvisar. El hombre sabio no es el que niega la realidad, es el que la mira de frente y se prepara para ella sin que el miedo lo paralice. Pero, más allá de los aspectos prácticos, envejecer solo requiere una fortaleza interior que se construye con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Requiere independencia emocional para no caer en la desesperación. Requiere amistades sólidas que te sostengan en los momentos difíciles. Requiere un propósito que te dé razones para levantarte cada mañana. Requiere una espiritualidad, del tipo que sea, que te conecte con algo más grande que tus circunstancias. Y requiere sobre todo una relación amorosa contigo mismo que sea tan fuerte, tan genuina, tan inquebrantable, que nada de lo que pase afuera pueda destruirla. Y ahora sí, llegamos al final. Llegamos a esa verdad que te prometí al principio y que ha estado esperándote todo este tiempo. Los hombres mayores que viven solos sin una mujer son los más. ¿Los más qué? ¿Los más tristes? ¿Los más fracasados? ¿Los más amargados? No, nada de eso. Los hombres mayores que viven solos sin una mujer son los más libres. Pero no libres en el sentido superficial de hacer lo que quieran sin que nadie les diga nada. Libres en un sentido mucho más profundo. Son los más libres porque han conquistado la libertad más difícil de todas. La libertad de no necesitar la aprobación de nadie para sentirse válidos. La libertad de no depender emocionalmente de otra persona para saber quiénes son. La libertad de despertar cada mañana y que su bienestar no esté condicionado por si alguien los quiere, los mira, los acompaña o los aplaude. Esa libertad, amigos, no es un premio de consolación para el que se quedó solo. Es el resultado de un trabajo interior enorme, silencioso, muchas veces doloroso, que pocos se atreven a emprender. Es la libertad del hombre que se enfrentó a sí mismo en el silencio de su propia casa y no salió corriendo. Es la libertad del que aprendió a cuidarse, a conocerse, a respetarse, a construir una vida que vale la pena vivir sin que nadie le aplauda por ello.
Y lo más hermoso de esta libertad es que no excluye el amor. Al contrario, lo hace posible de una manera completamente nueva. Porque el hombre que es libre de verdad, el que no necesita a nadie para estar bien, es el que puede elegir estar con alguien por las razones correctas, no por miedo, no por costumbre, no por presión social, no por huir de sí mismo, sino por el puro y simple deseo de compartir su plenitud con otro ser humano. Y ese tipo de amor, el que nace de la libertad y no de la necesidad, es el más raro, el más valioso y el más duradero de todos. Así que si eres un hombre mayor que vive solo sin una mujer, mírate con otros ojos. No eres el fracasado que la sociedad quiere que creas que eres. Eres un hombre que ha recorrido un camino que la mayoría no se atreve a recorrer. Un hombre que sabe cuidarse, que sabe pensarse, que ha aprendido a través del dolor y de la experiencia lo que verdaderamente importa en esta vida. Y lo que importa, lo que de verdad importa, no es tener a alguien al lado, es tenerte a ti mismo, completo, entero, presente, vivo. Eso es todo, esa es la verdad. Hemos caminado juntos un largo recorrido, hemos hablado de la mentira que nos contaron sobre la soledad masculina, de la importancia de aprender a cuidarse, de la independencia emocional, de la experiencia como regalo, de la diferencia entre la soledad impuesta y la elegida, de lo que las relaciones pasadas nos enseñan, de los rituales propios, de las trampas que hay que evitar, de la amistad en la madurez, del cuidado del cuerpo, del deseo, del propósito, de la familia, de las mujeres, de la espiritualidad, de la vulnerabilidad, de envejecer y de esa libertad profunda que lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, quiero que sepas que este video no fue un accidente.